¿Cómo sabes que tienes lo suficiente para vencer? La mayoría solo hace lo que hace la mayoría. No destacan porque solo están repitiendo lo mismo. Pero ni el talento nato ni el trabajo duro te llevarán tan lejos como una mente creativa y audaz. En el examen de magia para alcanzar la clasificación de primer grado, los participantes se enfrentan a 3 pruebas que en apariencia no tienen gran complejidad, pero ponen a prueba 3 aspectos que son la base de toda estrategia ganadora. En este video desglosaremos esos 3 aspectos, más uno extra, los cuales esta serie usa para contestar una simple pregunta: ¿quién merece estar en la cúspide? Hay un factor que puede llegar a ser determinante si se sabe usar correctamente, y la habilidad de un estratega no se basa en si la tiene o no, sino en qué hace cuando la tiene y qué decisiones tomará cuando no la tenga. La suerte es un factor que se presenta en forma de oportunidad. No es un accidente que surge espontáneamente, es una probabilidad que se presenta cuando el entorno y las decisiones convergen en un mismo punto. La primera prueba del examen consiste en atrapar al ave Steel dentro de un área boscosa donde los equipos estarán recluidos hasta que lo consigan. A pesar de que hay comportamientos del ave que pueden usar para predecir sus apariciones, en realidad, encontrarse con una sigue siendo una cuestión de suerte. Es una criatura que sigue su instinto y no hay manera de saber exactamente dónde aparecerá. Así que lo que acaba ocurriendo de verdad es que unos equipos encuentran el ave por casualidad, mientras que los otros buscarán la manera de arrebatárselos. Casi todos llegan a la conclusión de que esta prueba no es una búsqueda, sino una batalla campal entre equipos. Para Sun Tzu, en el arte de la guerra, comprender la naturaleza del terreno y las circunstancias es esencial para garantizar la victoria. Sun Tzu decía que en terrenos desfavorables era preferible hacer que el oponente se mueva para hacerlo dar un paso en falso, o bien para que revele un defecto en su formación. El equipo de Fern, Jubel y Land capturaron al Steel y ahora lo tienen que defender del equipo de Wirbel. Jubel y Wirbel entran en combate hasta que ella es retenida por el hechizo paralizador de Wirbel. Él está dispuesto a dejar vivir a Jubel, así que la suelta para que le entregue el Steel. Pero entonces, Jubel nota algo. Lanza la jaula del Steel, lo que distrae a Wirbel, y le da tiempo de acercarse hasta él. Así se da cuenta de 2 cosas: que el hechizo paralizador solo funciona si el mago tiene una visión completa del objeto que está paralizando, y que Wirbel no quiere acabar con ella. Parece un hombre implacable, pero en el fondo no quiere tener que eliminar a nadie. Fue ahí donde Jubel entendió el terreno en el que estaba parada. Esto no era un combate a muerte, solo una lucha de resistencia. Jubel cambia de estrategia. Ya no se enfoca en ganar, sino en usar la compasión de Wirbel para alargar su encuentro hasta que alguno de sus compañeros llegara en su ayuda. Y así ocurrió. La suerte no llegó como una cuestión de azar, sino como la convergencia entre las circunstancias en las que se encontraba y sus decisiones. Es cierto que nada le garantizaba que sus compañeros llegaran en su ayuda, pero ella no buscaba garantías, simplemente aumentó las probabilidades de que la suerte ocurriera. Casi todos actúan por reacción. Patalean desesperadamente o se dejan hundir cuando las mareas son más altas de lo que esperaban. Tú mantén la calma y observa más allá de los peligros inmediatos. Comprender tus circunstancias no significa rendirte ante ellas, sino entregarte el presente y actuar en consecuencia. No centres tu atención en el final feliz que quisieras que ocurriera. Solo cuando aceptes el mundo tal y como es, podrás ver todo en lo que lo puedes convertir. Frieren y su equipo optaron por una estrategia que prepararon después de observar el comportamiento del Steel. Comprendieron que el Steel siempre buscaba las fuentes de agua y huía de la magia, así que decidieron limitar sus opciones para aumentar las probabilidades de que apareciera en un punto concreto. Congelaron el lago e imbuyeron varios estanques pequeños con magia, para que así las probabilidades de que este apareciera en el estanque donde ellas se encontraban fuera mayor. Solo tuvieron que esperar hasta que la suerte, condicionada por las circunstancias que ellas crearon, jugara en su favor. La suerte jugó un papel importante en esta prueba, pero la verdadera prueba estaba en comprender circunstancias que no decidieron y actuar en consecuencia. Los hechiceros que solo se quedaron a merced de la suerte acabaron siendo devorados por monstruos o derrotados por magos que eran superiores en poder. Esta prueba no estaba hecha para que ganaran los más poderosos, sino para quienes lograron el balance entre planificación y ejecución. La mayoría de las personas vive gobernadas por sus impulsos, pero quienes tienen en claro a dónde quieren llegar, ven con claridad los pasos que tienen que dar para llegar hasta su meta. En ese punto, hasta la pasividad y la improvisación se convierten en decisiones conscientes que sirven a un fin superior. Esta primera prueba desafió a sus participantes a observar su entorno, pero a partir de la siguiente, los desafíos los retarán a mirarse a sí mismos. La siguiente prueba tiene fama de no haber sido superada por nadie. Y aún así, Sensei, la hechicera encargada de esta prueba, insiste en que se trata de un desafío pacífico. Consiste simplemente en llegar al final de la mazmorra, superando los obstáculos que hay en él.
Dentro de la mazmorra se encuentra el Spiegel, el demonio espejo de agua, que tiene la capacidad de leer la mente de todo el que entra en la mazmorra para crear una copia de este. Estos clones imitan las habilidades, el poder mágico y las técnicas del sujeto original con exactitud. Son las armas que usará el Spiegel para tratar de erradicar a los participantes. Al poco tiempo de estar en la mazmorra, muchos de los participantes se verán obligados a luchar contra sus propios clones o incluso contra los clones de otros. Weevil y su equipo se encuentran con sus copias y rápidamente descifran lo que tiene que hacer para ganar esta pelea. Ninguno lucha contra su propio clon, sino contra el clon del hechicero contra el cual saben que tienen ventaja. Weevil lo reconoce con una honestidad fría y rápida. Si son copias exactas de nosotros, significa que también tienen nuestras debilidades. El enfrentamiento contra el Spiegel es un enfrentamiento contra uno mismo, pero no contra el clon, sino de verdad, contra uno mismo. Todos tenemos una imagen mentalizada de nosotros mismos que no siempre se ajusta a la realidad. Hay quienes se sobreestiman y se atribuyen virtudes que en realidad no tienen, e incluso quienes están en el extremo de odiarse a sí mismos suelen asumir el papel de víctimas, con el que protegen e incluso justifican sus conductas nocivas. Ambos denotan una negativa a mirarse por lo que son de verdad, y ese es justamente el reto al que deben enfrentarse los participantes. A partir de aquí, la dinámica se torna bastante interesante, pues todos los involucrados se ponen de acuerdo para enfrentarse a la copia del hechicero contra el que tienen ventaja, y a su vez se ven obligados a reconocer sus debilidades y aceptar quién es el hechicero que los puede vencer. El clon de Frieren es obviamente el más peligroso de todos, pero tiene dos fallas fatales. Por un lado, ella queda vulnerable por un breve momento cada vez que lanza un hechizo, lo que deja un espacio para que reciba un ataque. Por el otro, Frieren acepta que en el fondo subestima el poder de Fern, por lo cual está segura de que ante ella bajaría la guardia y eventualmente quedaría expuesta. Por primera vez, vemos a Frieren reconocer una arrogancia que ni siquiera sabíamos que tenía. Weevil, por su lado, es consciente de la forma de pensamiento que la condiciona. Se ve a sí misma como alguien que tiene mala suerte en los combates, porque es alguien que inconscientemente busca ponerse en peligro, ya que es lo único que le otorga emociones lo suficientemente intensas para sentir algo. Cree que su mala suerte la traicionará en su pelea, de la misma manera en que sabe que esa mala suerte afectará a su clon, ya que en ese momento aparece Land para salvarla. Su mente creativa y arriesgada es su mayor poder, pero sabe que su mente también puede traicionarla. Además, contaba con que Land intervendría, ya que intuyó que se trataba de alguien que no dejaría a nadie morir por su culpa. De nuevo, Weevil leyó la situación, se entendió a sí misma, entendió a Land y así pudo predecir lo que ocurriría. Como ves, nadie pretende sacar un poder oculto que le otorgue la victoria milagrosamente. Todos aceptan sus límites y toman decisiones estratégicas sobre ellos. Tal vez por eso Sensei insistía en que esta era una prueba pacífica, porque el verdadero reto es hacer a un lado el orgullo. No es necesario que te hagas el héroe tratando de superar tus debilidades en el último momento, pero si las reconoces, serás capaz de trazar un plan realista en base a lo que eres y no en lo que te gustaría ser. No seas víctima de tus deseos. Desecha el ideal que has creado sobre ti mismo y obsérvate fría y honestamente, porque mientras sigas priorizando tu orgullo por encima de la estrategia, tu propia mediocridad te traicionará. El plan funciona. El clon de Frieren es vencido, mientras el resto de hechiceros se encargaron de los clones. Derrotan al Spiegel, haciendo que todos los participantes que quedaron de pie pasen la prueba. Pero nadie se esperaba eso, lo que hará que la líder de la asociación intervenga personalmente. Pero antes, hay un aspecto esencial que deberíamos explorar para poder entender por qué la siguiente prueba resulta tan reveladora. Hasta ahora, las pruebas presentadas han tenido un factor en común, y es que ninguna está hecha para beneficiar a los más poderosos. Aquí quienes siempre tuvieron ventaja fueron las mentes creativas, las que se atrevieron a pensar fuera de lo convencional. La imaginación lo es todo en el mundo de la magia, y este arco no se cansa de repetirlo hasta el cansancio. Si puedes imaginarlo, puedes crearlo, y entre mayor sea tu rango de creatividad, mayores serán los alcances de tu poder. Pero no te adelantes. Cuando la serie nos dice que el poder de la magia depende de la imaginación de su usuario, no se refiere a la capacidad de imaginar escenarios irreales y retorcidos. Así que no, hermano, por más que te proyectes de pareja con Sydney Sweeney, eso no va a pasar. El poder de la imaginación no radica en la capacidad que tenemos para proyectar imágenes o situaciones exorbitantes. Todos pueden hacer eso. Radica en ser capaces de visualizar algo completamente nuevo, que sea posible de materializar, y en encontrar los medios para hacerlo realidad. Eso sí que requiere de mucha creatividad e ingenio. No todas las mentes lo logran, y por eso el siguiente personaje se ha vuelto tan representativo y a la vez tan disruptor de cómo la imaginación puede operar en el mundo de la magia.
Jubel es una hechicera poco convencional, tiene un comportamiento enigmático, contradictorio y muy fuera de los estándares de este mundo. Es calmada, astuta y siempre está predispuesta a conocer de cerca a las personas que la rodean. Pero también tiene un lado alborotador y sádico que le permite arrebatar vidas sin sentir remordimiento. Jubel está convencida de que la magia en la que cada hechicero se especializa está ligada a su vida y su humanidad, por lo que siempre busca empatizar con los hechiceros con los que se relaciona, ya que de esta manera es capaz de imitar sus poderes. Ella no necesita comprender las mecánicas de los hechizos para usarlos, solo la naturaleza emocional que los mueve. En un mundo donde reina el talento nato y el trabajo duro, Jubel viene a representar una tercera opción muchísimo menos convencional: la creatividad y la intuición. Su hechizo insignia, el Real Seiden, le permite cortar lo que sea siempre y cuando ella esté convencida de que puede hacerlo. En el examen anterior, para adquirir el título de mago de segundo grado, los participantes tenían el reto de atravesar la barrera mágica del mago encargado de la prueba. Nadie pudo hacerlo, hasta que Jubel, sin apenas hacer esfuerzo, logra atravesar la barrera, e incluso acaba con la vida del encargado. Fue capaz de visualizar la manera en que podía cortar la capa encantada. Incluso podía escuchar la tela siendo cortada, ya que relacionó esa experiencia con las veces que en su infancia veía a su hermana cortando la tela con tijeras. La imagen era vívida. Además, se trataba de una experiencia real, lo que le sirvió de evidencia para convencerse de que era posible. A diferencia del resto de participantes, ella no vio una barrera mágica impenetrable, solo vio un trozo de tela que podía ser cortado. Jubel representa un modo de abordar las situaciones que el psicólogo y filósofo Edward de Bono llamó pensamiento lateral. Es un método de resolución de problemas que utiliza la creatividad para abordar desafíos de manera indirecta y no convencional. Busca caminos alternativos, cuestiona suposiciones y rompe con los patrones lógicos y habituales. El poder de Jubel radica en que su visión del mundo no está condicionada por lógicas ortodoxas, sino que ella logra ver patrones en la realidad que los demás ignoran. Realmente no inventa nuevas reglas, las descubre. Cualquiera puede cambiar las reglas, siempre y cuando encuentre otras con las que pueda reemplazarlas. Se trata de avanzar con el convencimiento de que no todo ha sido descubierto, y de que uno podría ser quien las descubra con un poco de atención y mente abierta. No se trata de un talento reservado para quienes nacieron con él. El pensamiento creativo e innovador se logra cuestionando, probando nuevas opciones, conociendo las alternativas y estudiando las reglas tan profundamente que seas capaz de encontrar sus roturas. Más que talento y esfuerzo, se necesita osadía para lograr algo como esto. Hasta ahora, en las dos pruebas presentadas, los hechiceros que fueron capaces de pensar más allá de la esfera convencional son los que acabaron destacando. Quienes analizaron sus circunstancias, se analizaron a sí mismos y además encontraron las opciones más ingeniosas para cada problemática. Pero todavía hay un factor fundamental que queda por evaluar. Puedes haber hecho correctamente todos los pasos hasta ahora, pero si careces de este último elemento, habrás construido un imponente y hermoso castillo sobre bases de arena movediza. El análisis sin acción se convierte en parálisis, y la creatividad sin acciones son solo fantasías. Pero la acción sin audacia corre el riesgo de pasar desapercibida, de no generar ningún impacto. A veces, más que la estrategia y las ideas innovadoras, es la confianza con la que ejerces tus acciones las que te darán los resultados que buscas. Ese espíritu de batalla es el que será puesto a prueba en esta última fase. Serie es la líder y fundadora de la Asociación de Magia Continental, probablemente la hechicera más poderosa y experimentada del mundo junto con Frieren. Es alguien que ve la magia como una herramienta para el combate. No le tiembla la voz a la hora de decir que un hechicero de élite necesita ambición y voluntad. Si un mago no puede verse a sí mismo como un hechicero de primer grado, entonces no merece ese grado. La prueba es bastante sencilla. Serie mirará uno a uno a los participantes y decidirá quién pasa y quién no. No hay más. Su simple presencia debe convencerla de que se trata de un hechicero poderoso. Denken es un agente político con años de experiencia que vive retirado y parece haber optado por un estilo de vida más pacífico y simplista, pero aún así conserva la misma tenacidad que en sus años de juventud y entra en los aposentos de Serie dispuesto a dar batalla. Serie percibe eso y no puede hacer menos que respetarlo. Wirbel es un hechicero del norte con una visión bélica de la magia y en general su estilo de vida ha girado en torno a la batalla. Es alguien que está predispuesto a pelear y a ganar a como dé lugar, y por eso no le teme a Serie, aunque sepa que no tiene oportunidad contra ella. Su presencia la convence de que no es solo un gran hechicero, también es alguien dispuesto a batirse en batalla sin titubear. Jubel, pues, no le da explicaciones. Pero a ver, le acabo de dedicar todo un capítulo. Creo que quedan claros los motivos, ¿no?
Y ni siquiera hacen falta explicaciones. Solo mírala, a mí me da miedo, se parece a mi ex. Con Method, el asunto es más ambiguo, pues solo le dice a Serie que la considera pequeña y tierna. Es un buen remate cómico, pero esa es otra forma de decir que fue capaz de conservar su calma ante el poder abrumador de Serie. Land es alguien que tuvo la osadía de pasar todas las pruebas usando solo sus copias. Ni siquiera tuvo que salir de su pueblo, y aún así fue más que suficiente. Una jugada arriesgada, pero que despierta la admiración de Serie. Fern es un caso particular, porque a diferencia del resto de participantes aprobados, ella no tiene ambiciones, no desea más poder, ni tiene predisposición por las batallas. Pero ¿saben qué sí tiene? La certeza audaz de que podría ganarle 1-1 a Frieren si quisiera. Fern sabe que es una hechicera excepcional, y es consciente de su talento nato para la magia. Serie lo nota, e incluso le pide que sea su alumna. Pero Fern sale de ahí con un hechizo para limpiarle ropa. Y tiene sentido si lo piensas. Ya tiene poder, pero no tiene ropa limpia. La mayoría de los magos que aprobaron esta prueba no son genios natos, pero tuvieron la osadía de creer que su poder bastaba para dar una batalla excepcional y darle la vuelta a las condiciones injustas que tenían enfrente de ellos. No por arrogancia, sino porque conocían tan profundamente su potencial que sabían que eso sería suficiente. Y solo los que están seguros de que pueden dar ese golpe de gracia tienen lo necesario para alzarse con la victoria. Mahou no sekai de wa imeiji dekinai mono wa jitsugen dekinai. 君たちが目指しているのは魔法使いの最高峰だ。不可能を可能にするのが一級魔法使い。一級魔法使いは理不尽なほどの逆境でも覆せるような存在でなければならない。未踏破だろうが前人未到だろうがねじ伏せて突き進むんだ。 Solo conocerás al guerrero que vive en ti cuando te atrevas a descubrir quién eres en el campo de batalla. Y claro que fallarás, y muchas veces, pero solo los fracasos serán honestos contigo respecto a lo que tienes que mejorar. La falta de fracasos solo denota falta de experiencia, y no existe la confianza sin experiencia. Solo la experiencia te dará la evidencia tangible de que puedes materializar cualquier cambio que deseas en tu vida. Es ahí cuando tu imaginación por fin será capaz de obrar en tu realidad, porque tendrá de su lado a un aliado poderoso, tu voluntad. Las mentes creativas y osadas son las que le han dado forma al mundo. Se necesitaron ojos que miraran lo que otros no podían ver y osadías que nunca pidieron permiso para así cambiar el mundo. No hablo de perseguir riquezas o ambiciones, hablo del derecho fundamental de vivir tu vida de acuerdo a tus términos. Un derecho que no puedes ganarte pidiendo permiso. Todo ese potencial que aún no has explorado también forma parte de vivir una vida plena. Cuando la imaginación, la creatividad y la osadía se ponen al servicio de la belleza de la vida, es cuando nos volvemos agentes del cambio. La luz que emanes será una evidencia para los demás de que es posible elegir y de que el mundo es más amplio y hermoso de lo que creíamos. Porque la belleza de la vida está al alcance de todo el que se atreve a mirarla con otros ojos.